estamos a las postrimerías de concluir este año y nos preparamos para la realización del cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. Este cuarto ejercicio, dame la siguiente, lo vamos a desarrollar el jueves 19 de diciembre a las 10 de la mañana. Y ya como es una línea de trabajo, la idea es seguir promoviendo el protagonismo de las personas, las familias, las comunidades, especialmente para que fortalezcan sus capacidades de autoprotección ante situaciones de emergencia y al mismo tiempo que seamos capaces de articularnos las instituciones, los gobiernos locales, con las comunidades para asegurar el menor daño posible humano, reducir al máximo el impacto de los fenómenos en las personas, en las familias, en las comunidades, en fin, que podamos brindar seguridad a los y las nicaragüenses. Este ejercicio, como vamos a ir explicando, de acuerdo a las orientaciones de la Jefatura Nacional, vamos a concentrarlo principalmente pensando en los fenómenos abruptos como son los terremotos, pero también localizados en un periodo del año en el cual hay algunas condiciones, tanto ambientales como por ejemplo el tema de los vientos, ¿verdad? Como sociales, las fiestas que producen o que facilitan que se produzcan incendios, especialmente aquello que está vinculado al uso inapropiado de la pólvora. Dame la siguiente. Entonces vamos a tomar como referencias para este cuarto ejercicio nacional de preparación para proteger la vida, por un lado, fenómenos naturales como los terremotos, los vientos que afectan a las comunidades, especialmente aquellas comunidades que viven en zonas altas y que son muy particulares de la época y que producen efectos negativos, especialmente en aquellas casas muy frágiles o cuya construcción, ¿verdad?, está muy expuesta al efecto de estos vientos. Pero por otro lado, como estábamos señalando también, este ejercicio tenemos que hacerlo pensando en que es un periodo en el cual el uso de la pólvora se intensifica, especialmente en las fiestas marianas, navideñas y de fin de año. Igualmente es un periodo en el cual hay mucho consumo de energía, arbolitos de Navidad, sistemas eléctricos, se ponen en uso lo que son los equipos de sonido, en fin, una cantidad de aspectos que hacen que se recalienten los sistemas eléctricos de las casas y que se produzcan, en algunos casos, incendios estructurales. Ahí tenemos que poner énfasis también en que este tipo de problemas se da tanto en los hogares como en los lugares de conglomerados humanos. Nos referimos a mercados, nos referimos incluso a la probabilidad que se pueda dar en una iglesia, ¿verdad? Donde sí, en esta época se ponen altares, ¿verdad? Se ponen muchas luces, en fin, y que puede ocurrir algunos de estos fenómenos, algunos de estos eventos que produzcan un incendio, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer mucho énfasis, y lo vamos a mencionar después en todos estos preparativos, a los aspectos preventivos, ¿verdad? Tenemos que hacer mucho énfasis en las próximas semanas, por un lado, a prepararnos para atender cualquier situación que sea producto de estos aspectos que hemos mencionado, como también hacer muchas recomendaciones que reduzcan el impacto, especialmente de aquellos aspectos que tienen que ver con
los hábitos, las costumbres, las tradiciones en nuestras comunidades. Hay otro elemento que tenemos que tomar en consideración que también comienza a presentarse en estas épocas, como son los incendios forestales, las quemas de maleza en las zonas urbanas. Hay que tener presente entonces que en el escenario comunitario, ¿verdad?, sea periurbano o rural, comenzamos a tener ya alguna resequedad, ¿verdad? Recordemos que ha habido un déficit importante en algunas zonas del país en cuanto a la lluvia, y que por tanto comienza la maleza a secarse, y que esto facilita de que se produzcan incendios. Entonces, queremos dejar claro, ¿verdad?, de que vamos a concentrar siempre la idea de multiamenaza, sin embargo, tratando de hacer énfasis en estos tipos de fenómenos para estas épocas, dándole un poco más de énfasis a aquellos aspectos que tienen que ver con, digamos, los hábitos, las costumbres, ¿verdad?, tanto de las comunidades alrededor de la fiesta, el uso de la pólvora, etcétera, para que trabajemos en las próximas semanas, como decíamos, tanto en hacer campañas publicitarias que reduzcan, digamos, el impacto de los incendios, y por tanto promover acciones preventivas, así como estar listos frente a fenómenos naturales como un terremoto, ¿verdad?, o los vientos, digamos, que se tornan un tanto fuertes. Igualmente hay que pensar también que es muy importante, especialmente en algunas zonas del país, son épocas en las cuales baja la temperatura, y tenemos que estar listos también para poder atender cualquier situación que se presente en algunas comunidades por frentes fríos que se puedan presentar. Entonces, queremos delimitar un tanto, ¿verdad?, los fenómenos naturales y los fenómenos socionaturales en este campo. Oficialmente, ¿verdad?, el 30 de noviembre, pues, en teoría terminó, ¿verdad?, la época de huracanes. Sin embargo, quiero llamar la atención que nunca, digamos, que es imposible que ocurran estos fenómenos en esta época. Sin embargo, digamos, lo que tenemos que hacer es estar atentos a lo que puede ocurrir, ¿verdad?, y a las informaciones, y por eso, digamos, vamos a concentrar los esfuerzos en estos énfasis que estamos mencionando. Bien. Los propósitos del ejercicio, ¿verdad?, siempre lleva esta secuencia, y yo quiero insistir en esto porque son aspectos que tenemos que tener presentes. Los ejercicios siempre tienen que facilitar que las personas, las familias, pongan en práctica las medidas de autoprotección y, sobre todo, el apoyo solidario, ¿verdad?, a través de acciones concretas en las comunidades que permita asegurar la vida de las personas. Entonces, estos aspectos tenemos que tenerlos siempre en mente, ¿verdad? Que las personas puedan poner en práctica las medidas de autoprotección ante un terremoto, ante un incendio, qué es lo que deben hacer, cómo deben de comportarse, ¿verdad?, si están en la casa, si están en el centro de trabajo, si están en una discoteca, si están en una iglesia, o si están transitando en una calle, en una procesión, ¿verdad?, que son propias, digamos, de esta época, o cuando andamos gritando el día 7, tenemos que tener en cuenta, digamos, estos aspectos que son vitales. El otro propósito también es ejercitar los planes de respuesta, ¿verdad?, en centros de trabajo, ya un tanto más organizados a nivel de los centros de trabajo, instituciones, conglomerados humanos. Aquí tenemos que hacer énfasis en revisar cómo están los planes de respuesta en mercados, centros comerciales, tiendas, todo aquello, digamos, que reúna cantidades importantes de personas que se puedan ver expuestas a cualquier circunstancia. El otro propósito es corroborar los mecanismos de alerta y aviso ante emergencia. Es importante que en estos ejercicios, ¿verdad?, desde la comunidad, pasando por los mercados, por los centros de trabajo, ¿verdad?, sigamos aprendiendo a reconocer aquellos mecanismos de alerta.
Hemos venido poniendo sirenitas en los mercados, ¿verdad? Entonces hay que hacer que las compañeras, los compañeros que laboran ahí, que los clientes reconozcan el sonido de esta sirena a la hora de una emergencia. Esto es muy importante. Igual en las comunidades, que podamos tener, digamos, esos mecanismos, como hemos venido señalando durante estos años, desde mecanismos muy sencillos, ¿verdad? Pero que las personas, que las familias las deben reconocer como una alerta ante una situación de emergencia. Y finalmente, un propósito es que verifiquemos el funcionamiento de la brigada. Este año hicimos el proceso de competencia de las brigadas municipales, ¿verdad? Eso nos permitió ver, ¿verdad?, cómo hemos venido progresando, pero es importante también que pongamos en práctica las brigadas institucionales, las brigadas comunitarias, porque al final esto es lo que nos va a permitir poder atender las múltiples situaciones de emergencia que se podrían presentar ante eventos catastróficos. Deme la siguiente. Bien, el esquema ustedes lo conocen, ¿verdad? No vamos a improvisar para desarrollar el ejercicio. Vamos a primero tratar de diseñarlo, vamos a organizarlo para que el 19 esto siga una ruta que nos permita saber si en efecto la forma en que nos venimos preparando va a ser efectiva. Entonces quiero insistir, ¿verdad? Todos los municipios, en todas las comunidades, debemos hacer el mayor esfuerzo por planificar cómo va a realizarse el ejercicio. Esto es importantísimo. No podemos saber qué tanto estamos preparados si no hacemos el esfuerzo de actuar de acuerdo a una lógica. Y la lógica es poder enfrentar determinadas situaciones de emergencia. Por eso comenzamos diciendo, ¿verdad?, cuál va a ser el énfasis que debe tener este ejercicio. En otras palabras, hemos dicho frente a qué amenazas debe girar, ¿verdad?, o debe girar todo el esfuerzo del desarrollo de este ejercicio. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo de diseño para que podamos tener certeza de que lo que vamos a hacer, ¿verdad?, esté encauzado de acuerdo a todo el proceso de preparación que hemos venido realizando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esta etapa de diseño? Deme la siguiente. Nosotros hemos venido señalando en los ejercicios anteriores que es importante siempre trabajar sobre información actualizada. Tenemos que tener en mente para realizar el ejercicio que la realidad no es una fotografía, la realidad es cambiante y cambia también de acuerdo a la época del año, a la forma en que se presentan las amenazas y a los comportamientos humanos. ¿Por qué hacíamos énfasis, ¿verdad?, que nos estamos acercando a las fiestas marianas, las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año? Porque esos hechos por sí mismos promueven comportamientos distintos a los que nosotros observamos durante el resto del año. Aquí en Managua, por ejemplo, ya se nota la cantidad de vehículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente está en la búsqueda de los regalos, de la preparación de los altares. Eso promueve ya una dinámica social que, si la vinculamos con las amenazas, eso crea condiciones totalmente distintas, ¿verdad?, a cuando estamos en el mes de mayo, ¿verdad?, o cuando estamos en la época de Semana Santa. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder reconocer esas condiciones, porque eso genera elementos cambiantes de cara a los fenómenos naturales. A los Managua, por ejemplo, les recuerdo, ¿verdad?, el hecho mismo de que se diera el terremoto un día antes a una Navidad, en sí mismo, ¿verdad?, generó determinadas formas en que
luego se vio el impacto. Muy diferente a lo que ocurrió en el terremoto de 31. ¿Por qué? Porque habían dinámicas sociales distintas. El fenómeno natural, de alguna manera, similar, pero los comportamientos humanos distintos. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente para poder pensar el ejercicio. ¿Por qué estamos pensando en los vientos? Porque esto tiene que ver también, en esta época del año, las familias se reúnen, entonces cabe la posibilidad de que si hay un impacto negativo de los vientos en determinada comunidad, vamos a encontrar posiblemente más personas en las viviendas que se fueron a visitar, que se reunieron para pasar juntos la Navidad o para pasar juntos el fin de año. Entonces, quiero llamarles la atención porque esto es muy importante. Luego, debemos de pasar a lo que llamamos la actualización de los planes de respuesta familiares y comunitarios. Aquí quiero hacer un pequeño recordatorio sobre estos aspectos. Denme la siguiente. ¿De qué planes de respuesta estamos hablando? Muy importante para este ejercicio, como siempre, partir de la revisión de que si las familias tienen los planes familiares antiterremoto, planes familiares antiincendio, planes familiares frente a ventiscas que se puedan presentar. En fin, debemos hacer siempre énfasis. Igual los planes comunitarios, los planes en los centros de trabajo. Los centros de trabajo deben hacer énfasis de que se pueda presentar un terremoto, un incendio. En los mercados tenemos que hacer énfasis también en la posibilidad que se pueda presentar un terremoto, un incendio, etcétera. Pero además que estos estén marcados en planes municipales e institucionales de primera respuesta hacia lo que pueda ocurrir ante determinados eventos que pueden incluso presentarse solo o de forma combinada. Un terremoto, recordemos, puede generar incendios. Un terremoto no solamente se limita a los desplomes, a los colapsos de vivienda o de estructura, sino también que puede generar otros fenómenos que en este contexto social pueden ser dramáticos. Y muy importante también, los planes contingentes especiales, frente a incendios forestales o urbanos, tenemos que estar listos para evitar, que algunos de estos problemas, aunque quizás no generen tanto daño humano, pero sí crean condiciones para un daño ambiental, que sea importante. Deme la siguiente. ¿A qué queremos hacer énfasis, digamos, en cuanto a los planes de respuesta? Entonces que tenemos que tener bien identificadas las amenazas, terremotos, incendios, ventiscas, pero también las vulnerabilidades. Preguntarnos, en este barrio, en esta cuadra, cuáles son las casas, que están expuestas a caerse frente a determinados movimientos sísmicos. ¿Cuáles son las casas, donde la fragilidad de sus sistemas eléctricos, y eso los bomberos lo tienen bastante claro, en sus mapas, están expuestas a incendios? Todos conocemos de una u otra manera, de manera más ordenada o más sistemática, los riesgos que hay en los mercados o en determinadas tiendas. Entonces es muy importante tener claro, digamos, dónde están los puntos críticos vinculados a estas situaciones. Por eso es que es importante, y en general el Cuerpo Unificado de Bomberos, por eso hace una distribución de sus fuerzas en esta época, saliéndose de sus unidades de bomberos para estar más próximos a aquellos lugares que son peligrosos. Recordemos que en esta época, por ejemplo, tenemos el expendio de pólvora. Se han tomado todas las medidas del caso, ubicarlos, colocarlos en zonas donde no se exponga ni personas, ni familias, ni lugares donde se reúnan muchas personas. Sin embargo, ya hemos visto algunas situaciones en las cuales los mismos centros de expendio de pólvora sufren, digamos, los efectos. Tuvimos un caso en Jinotega donde las mismas ventiscas afectaron y expusieron, digamos, a los grupos, a las familias que vivían cerca, digamos, determinados riesgos. Entonces es importante tener claro en esta época, no nos quedemos con la idea
de que conocemos nuestra realidad. Insisto, la realidad es cambiante. La realidad es cambiante y por tanto es importante, ¿verdad?, hacer un reconocimiento, ¿verdad?, de cómo van a estar las condiciones sociales, ambientales, ¿verdad?, de cara a la presencia de un evento natural que se pueda presentar. Tenemos que reconocer también, ¿verdad?, y hemos insistido que no basta con conocer las amenazas. Necesitamos saber, necesitamos tener claro, ¿verdad?, si las familias, ¿verdad?, de los barrios tienen claras las medidas de autoprotección, si saben cómo van a apoyarse a la hora de una situación, en fin, que si tienen los mecanismos particulares y propios, ¿verdad?, para auxiliarse en tanto y cuanto, ¿verdad?, se espera la llegada de las instituciones de primera respuesta. Con mucha más razón en este periodo del año es muy importante las medidas de autoprotección, ¿verdad?, especialmente en aquellos lugares donde se reúnen una buena cantidad de personas. Deme la siguiente. El otro aspecto es, ¿verdad?, que tenemos que tener bien claro, como estamos hablando en general de eventos abruptos, el terremoto, el incendio, la presencia de una ventisca, entonces es importante también que tengamos bien claro cómo las personas deben salir, evacuar, digamos, de los lugares donde está la situación de riesgo, para lugares donde hay seguridad. Esto lo hemos venido insistiendo. Cada barrio debe tener claro dónde su población debe dirigirse una vez que pase el temblor, pero igual tenemos que pensar cómo evacuar a aquellas familias, ¿verdad?, donde se produjo un incendio, donde el incendio, ¿verdad?, tiene visos de extenderse, ¿verdad?, por distintas razones, por la probabilidad de que existan materiales inflamables, ¿verdad?, explosivos, etcétera. Entonces es muy importante tener claro los mecanismos de evacuación. Yo quisiera hacer énfasis en esto también, especialmente en este periodo del año de muchas fiestas. Hemos tenido incendios, ¿verdad?, en zonas, digamos, inclusive turísticas, como es León, y tenemos que recoger las experiencias que se han tenido, ¿verdad?, para poder poner en práctica no solo el control del incendio, sino también el cómo las personas, ¿verdad?, deben dirigirse a través de un mecanismo de evacuación seguro que les permita salir de la zona de riesgo. Y finalmente, ¿verdad?, otro elemento de la respuesta es el tema del acompañamiento, ¿verdad?, la recuperación, ¿verdad?, de estas personas que han tenido, digamos, alguna afectación producto de algún evento. Deme la siguiente. Regálame agua, por favor. Ok, otro aspecto que queremos llamar la atención en la etapa de diseño para que el ejercicio sea exitoso es la revisión de los puestos de mando. Nosotros hemos insistido y hasta la fecha hemos ido poco a poco, ¿verdad?, que vayamos teniendo una lógica, una dinámica del funcionamiento de los puestos de mando, para que realmente podamos dirigir, manejar una situación de emergencia. Nosotros tenemos que pensar que el puesto de mando es el epicentro, el punto de contacto entre el funcionamiento de los Comupred, ¿verdad?, y los eventos. Por tanto, ¿verdad?, nosotros tenemos que aceitar el mecanismo del puesto de mando y debe ser parte del ejercicio estar claro que si lo tenemos bien organizado, si su funcionamiento es adecuado y si a la hora de un evento realmente va a responder, va a servir de plataforma para la puesta en marcha de los planes contingentes. Entonces creemos que para este ejercicio, y fíjense bien, también de cara a las realidades de este fin de año, es central, es importantísimo que revisemos algunos aspectos de los puestos de mando. Por ejemplo, este mes y para el ejercicio, ¿verdad?, debe ser parte de su preparación tener claro los roles de turno.
el plan de aviso. Tener claro quiénes están de turno, qué día, qué hora, ¿verdad? Eso es fundamental, pero también es importante saber cómo se va a hacer, a quiénes se va a llamar, ¿verdad?, durante este periodo de vacaciones, y eso, digamos, se sintetiza en los planes de aviso. Otro aspecto que tenemos que revisar son los mecanismos de activación de los miembros del Comupred y del Codepred. Entonces, sobre la base del plan de aviso, ¿verdad?, no basta únicamente tener escrito el plan de aviso. Hay que tener claro cuáles van a ser los mecanismos de activación de los miembros del Comupred. Y durante el ejercicio sugerimos que se eche a andar el plan de aviso. En algunos momentos nos hemos acostumbrado que ya estamos reunidos, el Comupred, el Codepred. Este ejercicio deberíamos hacer un esfuerzo de ver si el mecanismo que tenemos de activación de los miembros del Comupred funciona. Ya sea la llamada telefónica, ya sea el mensaje por WhatsApp, ya sea el boca a boca, en fin, los mecanismos que tengamos definidos para convocar al Comupred a el día en que se va a desarrollar el ejercicio. Tenemos que revisar si tenemos disponible y actualizada toda la información que es necesaria para manejar una emergencia. Nos referimos a toda la información cuantitativa, cualitativa, ¿verdad?, los mapas, los planes de respuesta, las tablas de medios y fuerzas actualizadas, en fin, los teléfonos, ¿verdad?, de todas aquellas instituciones y aquellos actores que tienen que vincularse a la hora de manejar una emergencia. El otro tema es revisar los mecanismos de comunicación. Nosotros hemos insistido en este aspecto que es vital. De nada sirve que nos reunamos como Comupred si no tenemos aceitado el mecanismo en el ejercicio de comunicación con las comunidades, con los sectores, ¿verdad? Entonces, a nivel municipal, deben tener todo ese escalonamiento que nos permita, desde el Comupred hacia abajo, ¿verdad?, cómo nos comunicamos con el distrito, con los líderes, ¿verdad?, con el tendido político, etcétera, pero también hacia arriba, es decir, con los distintos niveles del sistema, ¿verdad?, con el nivel departamental, con aquellos puestos de mando nacionales que son vitales para atender una determinada emergencia y que todos debemos de experimentar durante este ejercicio. El otro aspecto que debemos revisar en los puestos de mando es la logística de funcionamiento. Una cosa es que se reúna el Comupred, las personas que van a tomar decisiones sobre cómo actuar, y otra cosa es si en efecto se va a contar con los medios mínimos necesarios, ya sea de transporte, combustible, etcétera, para poder reaccionar ante una situación de emergencia. Nosotros creemos que estos 5 puntos básicos, ¿ah?, son primarios para tener claro el funcionamiento del puesto de mando, ¿verdad? Lógicamente debemos ver también las cuestiones del ambiente, ¿verdad?, los equipos de oficinas que nos van a permitir trabajar, ¿verdad?, en fin, todos aquellos aspectos que son vitales para el desarrollo del ejercicio. Dame la siguiente. El siguiente paso del diseño es la preparación de la hipótesis del ejercicio. No vamos a profundizar mucho, ¿verdad?, pero hemos insistido que la hipótesis no se trata únicamente del evento natural. Entonces, aquí necesitamos tener hipotéticamente cómo se dio el evento, ¿verdad?, sea natural o sea socionatural, el incendio, ¿verdad?, o la ventisca, ¿verdad?, en fin, lo que vayamos a tener como elemento, ¿verdad?, perturbador que va a generar, digamos, la emergencia. Pero esa es una parte de la hipótesis. La pregunta es cuál es el impacto de ese evento. Si hablamos de un incendio y si estamos hablando de una zona, un mercado, la pregunta es cuál es el impacto que nosotros prevemos que puede ocurrir para que en función de eso también respondamos, ¿verdad?, como municipio, como comunidad, a esa situación. Y el otro elemento de la hipótesis es la respuesta, ¿verdad?, la respuesta. Entonces, esos 3 elementos combinados es la hipótesis que nosotros debemos echar a andar el día del ejercicio para ver si funciona, pues, a ver si en efecto la respuesta, ¿verdad?, tanto, digamos,
comunitaria, la respuesta municipal o de las instituciones de primera respuesta estuvo acorde con lo que se suponía que fue el impacto del evento. Por eso sugerimos, ¿verdad?, que el ejercicio se realice y pensemos en aquellos lugares altamente vulnerables a los aspectos que estamos mencionando, a terremotos, a incendios, al impacto de los vientos, en fin, ¿verdad?, de tal manera que podamos organizar escenarios, ¿verdad?, que nos permitan ver si lo que tenemos diseñado como respuesta es lo más apropiado. Deme la siguiente. Entonces, la idea es, fíjense bien, que los escenarios para este ejercicio, ¿verdad?, por un lado, se correspondan con esa idea hipotética, ¿verdad?, del evento, su impacto, lo que tenemos como capacidad de respuesta, pero también nuestra realidad. Los escenarios, ¿verdad?, deben estar muy ajustados a la realidad de cada municipio, de cada barrio, de cada comunidad. Entonces, por eso nosotros insistimos que los escenarios deben estar en correspondencia, ¿verdad?, con los antecedentes que existen en ese municipio. Sin descuidar, por ejemplo, la probabilidad que pueda haber un terremoto en esa comunidad, pero si lo más frecuente en esta época ha sido el tema de los vientos, pues hacer énfasis en ese aspecto. Si lo más frecuente es que han tenido, ¿verdad?, incendios forestales o la exposición es a esos aspectos, entonces también hacer énfasis o la combinación de estos elementos. Debemos fijarnos, ¿verdad?, en las condiciones de las casas, la localización, ¿verdad?, y especialmente aquellos que están en puntos críticos. No es lo mismo una vivienda que esté en una ladera, el impacto que va a sufrir por un terremoto, ¿verdad?, que una casa que está en una zona plana, ¿verdad?, que está en un lugar donde la inclinación no va a constituir en otro elemento que agregue más aspectos negativos a la presencia del impacto. Y luego la preparación y las capacidades de la comunidad para responder a la emergencia. Si vamos a pensar en terremotos, en incendios, entonces tenemos que ver cómo las brigadas comunitarias van a responder, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos esa correlación para que vayamos viendo también la capacidad de respuesta de las capacidades a nivel comunitario, a nivel municipal. La siguiente. Bien, entonces todos esos aspectos, ¿verdad?, luego tenemos que volcarlos, ¿verdad?, en el barrio. Hay que ir al barrio, hay que organizar estos escenarios, ¿verdad?, de acuerdo a las realidades de los municipios, de tal manera que vayamos también no solamente activando a las comunidades frente a estas realidades y a estas situaciones, sino también que vayan tomando más conciencia de los niveles de vulnerabilidad y de los aspectos que tienen que trabajar para que sean capaces de sobrevivir, apoyarse ante un evento de gran magnitud. Bien, este diseño llevado al barrio, llevado a la comunidad, trabajado con los líderes comunitarios, trabajado en el centro de trabajo con los sindicatos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, si hablamos de escenarios como los mercados, trabajado con las asociaciones de comerciantes, pero también trabajado con los compañeros de los CLS que laboran en los mercados, de tal manera que vayamos conjugando a todos aquellos actores que tienen que ver a la hora de una emergencia en un determinado escenario. El 19, entonces ya entraríamos a la fase de ejecución. Vamos a seguir la secuencia que hemos tenido en los ejercicios anteriores. Se activarán las alarmas, ¿verdad? De acuerdo al escenario, las familias van a poner en práctica primero las medidas de autoprotección y ayuda. Insistimos de que eso es importante. No se trata de hacer una película, se trata que las familias pongan en práctica las medidas de autoprotección y ayuda mutua. Eso nosotros queremos seguir insistiendo. Es vital que nosotros nos cercioremos que la familia va poniendo en práctica medidas de autoprotección. Y este ejercicio es un buen ejercicio para ver si la familia lo está comprendiendo. Repito, no es lo mismo la autoprotección ante terremoto que ante un incendio.
las medidas son diferentes, los niveles de urgencia son diferentes. Entonces tenemos que cerciorarnos y tenemos que acercarnos a las familias para saber si han comprendido la diferencia de las medidas de autoprotección antiterremoto versus medidas de autoprotección contra incendio. Me preguntará alguno, pero el terremoto puede provocar el incendio, ¿correcto? Pero entonces ahí es donde la familia tiene que aprender a reconocer primero qué hacer al momento que está temblando, porque el incendio va a ser después del temblor, y luego cómo va a actuar, cómo debe evacuar, con qué rapidez debe evacuar, si además del desplome de una pared también se produce un incendio. Entonces nosotros tenemos que tener esto muy en mente, porque este punto es clave. Si logramos que las familias, las comunidades aprendan a autoprotegerse, ya logramos un altísimo porcentaje de seguridad para la población. Luego viene también la activación de las brigadas de respuesta. Hemos insistido que es muy importante, ¿verdad? Si hablamos que el escenario va a estar plagado fundamentalmente de escenarios frente a terremotos, pues lo primero es tratar de rescatar a las familias que puedan quedar atrapadas en las casas. Entonces, esta etapa es muy importante en la brigada, ¿verdad? Para luego las brigadas de primeros auxilios brindar los primeros auxilios, ¿verdad? A las personas que se vean afectadas. Entonces, tenemos que tener en la construcción de los escenarios bien claros estos momentos y, de ser posible, seguir avanzando en la diferenciación del trabajo de las brigadas en cuanto a sus habilidades. Yo aquí quisiera llamarles la atención en un hecho que algunas veces hemos conversado. Vamos a un ejercicio y la mayor parte de los estudiantes están de vacaciones. Yo sugiero que hagamos el esfuerzo de que los estudiantes se incorporen en sus barrios, aquellos que son parte de las brigadas estudiantiles, que refuercen las brigadas comunitarias, en fin, precisamente la idea de que los estudiantes en sus distintos niveles vayan familiarizándose en cómo responder ante estas circunstancias. Hoy tenemos que verlo como una fortaleza que nos puede ayudar a fortalecer aún más la organización y la respuesta a nivel de barrio. Entonces los invito a que hagamos un esfuerzo para que en cada barrio, ¿verdad?, los jóvenes, las jóvenes, ¿verdad?, especialmente aquellos que son parte de la brigada, se incorporen, ¿verdad?, en el trabajo comunitario para avanzar en esto. Igual las brigadas institucionales, ¿verdad?, deben de jugar un papel importante en sus centros de trabajo o en aquellos lugares donde el centro de trabajo, ¿verdad?, esté en una zona altamente vulnerable, y que la misma brigada no solamente debe atender a los trabajadores, sino también a las familias que viven alrededor del centro de trabajo. Deme la siguiente. Luego, ya hacíamos énfasis en que le demos mucha prioridad a observar, a tratar de que cualitativamente vayamos mejorando los procesos de evacuación. Fíjense bien, estamos hablando de al menos 3 eventos que son abruptos: terremoto, incendio, ventisca. Entonces es muy importante que las familias aprendan, ¿verdad?, a poner en práctica lo que es un proceso de evacuación que garantice seguridad. Si es terremoto, ¿verdad?, salir después que ha parado el evento, caminar por rutas que no sean de riesgo, hacerlo de manera ordenada y llegar a zonas que no se conviertan en peligro para las personas que han evacuado de sus casas. Deme la siguiente. Igualmente, en el día del ejercicio tenemos que ver esa vinculación entre las instituciones de primera respuesta, ¿verdad? Nos referimos a bomberos, Ministerio de Salud, la policía, la defensa civil, articulada con las comunidades. Es muy importante, ¿ya? Hemos insistido que las brigadas de primera respuesta comunitarias y municipales deben cada vez más saberse vincular con los bomberos,
¿verdad?, con la Cruz Roja, con el MINSA, con la policía, de tal manera que se conviertan en un mecanismo único, ¿verdad?, de construcción de seguridad para la familia. De tal manera que ese es el esfuerzo y ese es el resultado que deberíamos ver en el desarrollo del ejercicio. Y luego, finalmente, la vuelta a la normalidad, ¿verdad? Hemos insistido que es tan importante como todo el proceso de desarrollo del ejercicio. Aquí queremos llamar la atención. Nosotros culminamos hace una semana toda una ronda a nivel nacional donde se ha venido capacitando para esto de hacer una evaluación rápida de daños y pérdidas que puedan haber ocurrido en las comunidades. Para este ejercicio, ¿verdad?, esperamos que los compañeros a nivel municipal, los compañeros que han sido capacitados, puedan, a través de Andrés, reportar los supuestos daños, ¿verdad?, que percibieron producto de los fenómenos antes descritos. Deme la siguiente. Bueno, como siempre sugerimos que desde el barrio, que desde la comunidad, que desde la comarca, el municipio, el departamento, evaluemos, ¿verdad?, el ejercicio. Pero no me voy a cansar de decirlo, no se puede evaluar aquello que no fue diseñado, aquello que no fue organizado, aquello donde no se definió claramente cómo iba a transcurrir, ¿verdad? No podemos evaluar la improvisación. Entonces es muy importante, por eso, que hagamos este recorrido que pareciera tedioso, pero es importante desde el punto de vista de poder decir, estamos preparados, en qué cosas tenemos debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cómo debemos avanzar para que en efecto nosotros podamos tener la garantía de salir avante frente a fenómenos naturales o socionaturales. Insistimos, ¿verdad?, que la evaluación debe ser cuantitativa, el cuánto se movió, en qué tiempo, etcétera. Esos aspectos cuantitativos son importantes, pero también tenemos, e insisto, debemos avanzar en las evaluaciones cualitativas, especialmente valorar si las familias están realmente poniendo en práctica y de forma adecuada las normas de autoprotección. Si la brigada, ¿verdad?, es importante que logremos su convocatoria y su articulación en tiempos muy eficientes, pero también hay que ver si el cómo, ¿verdad?, hace la búsqueda de la gente atrapada, si el cómo se le dan los primeros auxilios a una persona afectada, si el cómo se transporta, lo estamos haciendo de la manera apropiada. Nosotros tenemos que ir avanzando cada vez más en una mayor integración, cohesión, ¿verdad?, de toda nuestra población alrededor de cómo enfrentar todas estas situaciones, pero al mismo tiempo debemos irnos, cerciorarnos que esto se haga de manera y cualitativamente eficiente. Esto es muy importante. Deme la siguiente. Entonces, igual vamos a recibir los informes. Quiero pedirle a todos los compañeros, ¿verdad?, de gestión de riesgo, tratemos de enviar, ¿verdad?, a través de los canales establecidos, ¿verdad?, y de acuerdo a los tiempos que se señalan, ¿verdad?, en la guía, la información. Sugerimos, ¿verdad?, que una vez que se envíe la información cualitativa, antes de cerrar el ejercicio, se reúna el COMUPRED, ¿verdad?, para hacer la evaluación de lo que pasó en el municipio, de tal manera que podamos tener una evaluación ya no solo cuantitativa, sino cualitativa de todo lo que ocurrió para que podamos informar adecuadamente a la Presidencia de la República. Compañeros, entonces, esto es en síntesis, digamos, un recordatorio. Ustedes han recibido, y si no, se los vamos a hacer llegar, un documento, ¿verdad?, a través del cual la Jefatura Nacional, ¿verdad?, orientó o aprobó que nos pongamos de cara a la realización de este ejercicio. Quiero mencionarles de que hoy mismo en la tarde, aquí en Managua, ¿verdad?, ya las instituciones responsables de esto estarán trabajando las hipótesis necesarias sobre este ejercicio. Estamos aquí ya en la videoconferencia, ¿verdad? El próximo jueves
Todos los delegados institucionales estarán aquí en SINAPRED afinando detalles para bajar instrucciones a todas las instituciones, y nos referimos no a un cambio, ¿verdad?, de esta parte general, sino a aspectos específicos de cómo van a actuar, digamos, en el día del ejercicio. Nosotros sugerimos, ¿verdad?, que con todas estas recomendaciones, ya jueves y viernes procedamos a elaborar los planes municipales de cómo vamos a realizar el ejercicio en el municipio. Nosotros la próxima semana estaríamos enviando compañeros desde SINAPRED, ¿verdad?, a los distintos departamentos, y a la par de ir discutiendo estos temas con mayor precisión, también revisando con ustedes y verificando que tengamos los planes ya organizados para el desarrollo del ejercicio. En este plan se han propuesto que en la próxima semana, porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, en cada departamento, especialmente en las cabeceras, se hagan encuentros, por ejemplo, con las asociaciones de comerciantes, dado que un ámbito importante de este ejercicio son los mercados. Entonces, agradeceríamos, ¿verdad?, que nos vayan informando, y como ustedes van a tener el plan nuestro de distribución y visitas por departamento, para que programemos estos encuentros donde puedan participar compañeros de SINAPRED y les refuerce con ellos, con su presencia, lo que se espera que sea el desarrollo del ejercicio. Igualmente, ¿verdad?, sugerimos que nos declaremos en sesión permanente de trabajo, de acuerdo a las múltiples tareas que tenemos, de tal forma que tengamos el diseño del ejercicio, la forma en que se va a implementar y sobre todo los mecanismos organizativos que nos van a permitir garantizarlo. Está propuesto que también la próxima semana, y ya aquí el equipo nacional, con el apoyo de los medios de comunicación nacionales, están preparando los materiales, digamos, de comunicación social, de propaganda, que nos garantice el mayor éxito del ejercicio. Tocando este punto, queremos insistir, hay dos ejes que pretendemos que la comunicación social se desarrolle de aquí hasta el 19 de diciembre. Por un lado, todas las medidas de prevención, ¿verdad?, frente a terremotos, frente a incendios, frente a la ventisca, ¿verdad?, para que vayamos haciendo conciencia en la población, y al mismo tiempo un recordatorio, ¿verdad?, de las medidas de autoprotección. Y por otro lado, el proceso de invitación, ¿verdad?, en los distintos escenarios que se van a desarrollar el día 19 a una participación masiva el 19 de diciembre. El 18 estaríamos haciendo una conferencia nacional para explicar detalles, hasta dónde hemos avanzado, cómo estamos listos para el ejercicio, que esperamos también tenga una réplica en las cabeceras departamentales, ya de acuerdo, digamos, a las realidades propias de cada departamento. Y el 19, 10 de la mañana, ¿verdad?, el ejercicio, el cuarto ejercicio nacional. Nosotros queremos, para terminar, decirle, ¿verdad?, como lo hemos conversado con muchos de ustedes, estas son grandes líneas de acción. No lo consideren una camisa de fuerza. Cada municipio, cada departamento tiene particularidades y está en la libertad suficiente para incorporar todos aquellos aspectos que puedan contribuir a avanzar aún más en lo que se ha venido haciendo en la preparación de nuestra población. Siéntanse en la libertad de hacer eso, ¿verdad?, manejando, ¿verdad?, los ejes que hemos señalado, pero tomando en cuenta también sus particularidades, ¿verdad?, pero siempre con un objetivo: mejorar, asegurar una mayor participación o la mayor participación posible de la población en este cuarto ejercicio. Compañeros y compañeras, esto es lo que queríamos transmitirles. Estaríamos abiertos si tienen alguna pregunta, algún comentario,
¿verdad? Estamos claros, este es un proceso de aprendizaje permanente. Esta charla la estamos grabando, se las vamos a poner, ¿verdad?, en YouTube, para que ustedes, si la quieren replicar con el resto de compañeros, ¿verdad?, o en alguna presentación, con todo gusto, ¿verdad? Esto es parte, digamos, de nuestro proceso de ir mejorando e ir informándonos o uniformando, diría yo, la visión alrededor de estos ejercicios.